Haremos la representación más importante de los números racionales. La representación de un número racional como un punto de una recta. La recta, en este caso, se llama la recta numérica, la recta real, porque todos los puntos de esa recta son números reales. Particularmente, algunos puntos de esos son números racionales. Y lo vamos a hacer de una manera que es sencilla, simplemente teniendo en cuenta el denominador de un número racional. Por ejemplo, aquí tenemos el número 5 medios. Es un número racional. Ese 5 que está en la parte superior se llama numerador y el 2 se llama denominador. Este último es el que nos va a permitir hacer la representación en la recta real. ¿Por qué? Porque ese 2 me indica cuántas divisiones debo hacer en cada uno de estos intervalos. O sea, entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 2 y 3 y así sucesivamente. Claro que uno hace las divisiones que necesite. No todas las veces tiene que hacer las divisiones en todos los intervalos. Entonces acá, en este caso, como el denominador es 2, quiere decir que estos intervalos los debo dividir en dos partes iguales. Veamos entonces cómo lo vamos a hacer. Ya entonces hemos hecho la división en dos partes iguales de cada intervalo. Aquí este puntico nos indica la mitad entre 0 y 1. Este es la mitad entre 1 y 2 y este es la mitad entre 2 y 3. Recuerdo que es la mitad porque el denominador es 2. Entonces hemos hecho una nueva división de la recta en medios. Entonces vamos a rotular estas nuevas divisiones. Veamos entonces, ya con la nueva rotulación, que hemos hecho una nueva división. Este primero se llama un medio, o sea, la mitad entre 0 y 1. Este se llama 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios y 6 medios. Observamos que, por ejemplo, 2 sobre 2 es lo mismo que 1. 4 sobre 2 es lo mismo que 2. Y 6 sobre 2 es lo mismo que 3. Esa es la nueva división que hicimos porque el denominador es 2. Ahora solamente me queda ver qué punto corresponde a 5 medios. Pues simplemente es ver en la nueva rotulación que hemos hecho o sumando a partir de este. 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios. Este es el punto correspondiente a 5 medios. Si uno hace la división de 5 sobre 2, eso le da 2.5, que es exactamente la mitad entre 2 y 3. Vamos a resaltar ese puntico que es la representación de 5 medios. Vamos a hacer otra representación de un número racional. Vamos entonces a ver y a representar el racional 8 tercios.
Acá el numerador es 8 y el denominador es 3. Recuerden que el clave es el denominador, el número de abajo que me indica en cuántas partes debo dividir cada intervalo. Entonces vamos a dividir todos esos 3 intervalos en 3 partes cada uno. Veamos a ver cómo nos queda. Ya hemos hecho la división de cada intervalo en 3 partes iguales. Aquí tenemos 1, 2, 3, el intervalo de 0 a 1. También tenemos 3 en intervalo de 1 a 2 y 3 en intervalo de 2 a 3. Pero en este caso cada uno ya no vale un medio. Cada uno vale un tercio, porque hemos dividido en 3 partes iguales. Vamos entonces a rotular las nuevas divisiones. Bueno, ya tenemos rotulados todos los puntos con la nueva división. Aquí aparece un tercio, 2 tercios, 3 tercios y así sucesivamente. Entonces, todo eso lo propicia el denominador, el número que está abajo. Hay una cosa importante y es ver, por ejemplo, que si el numerador es mayor que el denominador, siempre es un número mayor que 1. Todos los que están acá son mayores que 1. Y si el numerador es menor que el denominador, entonces es un número que es menor que 1. Eso lo podemos ver en este caso. Ya para hacer la representación solamente es mirar o contar qué punto le corresponde a 8 tercios. Aquí directamente podemos ver que este es el punto que corresponde a 8 tercios. Como algunas veces no podemos hacer la rotulación porque los números son muy seguidos, entonces se puede cortar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tercios. Así que esta es la representación de 8 tercios. Vamos a resaltarlo con un puntico acá. Y ese es el punto que representa a 8 tercios. Vamos a hacer otras representaciones, pero con fraccionarios o racionales negativos. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que los números negativos están a la izquierda del cero. Entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho para representar menos 10 cuartos. Este 4 quiere decir que los intervalos los debo dividir en 4 partes iguales. Vamos entonces a hacer esa división. Según el denominador, entonces hemos dividido cada uno de los intervalos en 4 partes iguales. Ya no vale un medio ni vale un tercio, sino que vale un cuarto cada división. Entonces vamos a hacer la rotulación con esta nueva división. Ya tenemos la rotulación con esta división. Es de resaltar que los números son negativos. Todos están a la izquierda del cero. Entonces es lo mismo pero con números negativos. Y queda por saber cuál es el punto que me representa al racional menos 10 cuartos. Pues queda fácilmente ver que es este puntico. O sea, esa es la solución. Recuerde que otra
alternativa es contar a partir de la primera división hasta que lleguemos al número que queremos representar. Así que la representación de menos 10 cuartos es este punto. Vamos a hacer una última representación de un número negativo. Vamos entonces a representar el racional menos 5 sextos. Ya como sabemos, el 6 me indica que debo hacer 6 divisiones en los intervalos. Vamos a hacerla. Bueno, ya me he hecho las 6 divisiones, pero solamente la he hecho en el intervalo entre 0 y menos 1. Simplemente porque el número que voy a representar está en este intervalo. No tengo necesidad de hacer divisiones en demás intervalos si no hay necesidad. Vamos a rotular esos nuevas divisiones. Ya tenemos la rotulación con esta nueva división. Para determinar cuál es la representación de menos 6 sextos, simplemente miramos dónde está menos 6 sextos. Recuerden que cuando no pueden hacer la rotulación, no es sino contar a partir de la primera división. Veremos además de que en este caso el numerador es menor que el denominador, lo que quiere decir que es un número más pequeño, o en este caso mayor que menos 1. En este caso porque entre más cerquita esté un número negativo de 0 es más grande. Entonces vamos a resaltar la representación de menos 5 sextos.